auspicio del Grupo Di Gamma. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, esta semana, César, tenemos mitos y verdades de Sedapal, ¿no? O sea, tenemos que llegar a algo con Sedapal porque como van las cosas, pues no caminamos. Bueno, son constantes las protestas del sindicato, uno de los sindicatos que agrupa a los trabajadores de esta importante empresa prestadora de un servicio de agua y saneamiento, en la cual señalan el riesgo de una privatización, pero entendemos de que se trata de otra cosa, que siempre la palanca de la inversión privada para aspectos tecnológicos, para aspectos sobre todo de capacitación, resulta siempre importante, ¿no? Bien, justamente para hablar de estos temas estamos con Raúl Delgado Sayán, presidente de CCL Ingenieros. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo está? Y con Milton Encantado. Borges, que es exministro. ¿Cómo estás, Milton? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias. Bien, antes de comenzar esta importante entrevista, vamos con el comentario de la semana por encargo de Diego Macera. Hola y buenas tardes. Quería comentarles hoy día, preguntarnos por qué funcionó bien la reconstrucción de infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero aún no arranca del todo la reconstrucción del norte. ¿Cuáles han sido las diferencias? La respuesta principal es el modo en el que la inversión pública ha sido utilizada. Mientras que en la reconstrucción se ha distribuido y atomizado el presupuesto en distritos, provincias, regiones, ministerios, que tienen en realidad poca capacidad de ejecución y de coordinación entre ellos, en los Panamericanos se centralizó el trabajo en una oficina de gestión de proyectos, llamada PMO por sus siglas en inglés. La ventaja de tener un PMO para proyectos grandes es que un solo jugador de amplia experiencia, de talla internacional, puede encargarse de procesos complicados que el sector público a veces ejecuta de manera lenta e ineficiente. Según el Plan Nacional de Infraestructura que presentó el gobierno en julio, la herramienta PMO tendrá un espacio en los planes de inversión pública de los siguientes años, ¿no? Y eso en realidad es una buena noticia, ¿no? Se hará para proyectos de más de 200 millones de soles, proyectos grandes. Si bien aún falta adecuar normativa, es bueno aprender de las experiencias exitosas, como fue el caso de los Panamericanos, ¿no? Para no repetir los errores que tenemos hoy día en inversión pública como con la reconstrucción, ¿no? La brecha de infraestructura del país en realidad lo requiere con suma urgencia. Muchas gracias. Ese fue el comentario del IPE de este sábado. Bien, vamos ahora con la entrevista. Raúl, cuéntanos un poco el tema de Sedapal. Se habla mucho, bien decía César en la introducción, está también el tema de los trabajadores, pero la realidad y lo que estamos acostumbrados los peruanos, una vez que vemos una entidad como Sedapal que no trabaja bien, que tiene muchos problemas, bueno, se quiere licitar, ¿no? No sé si esa sea realmente la solución. ¿Cómo ves tú las cosas? Sedapal es una empresa que tiene que cosechar agua, tiene que además obtener agua, tiene alrededor, según nos dijo, de 330 millones de metros cúbicos en capacidad de almacenamiento, que es el agua para toda la ciudad de Lima. Pero lo impresionante es que maneja una red de casi 15.000 kilómetros de tuberías de agua y una cifra bastante similar en tuberías de desagüe. ¿Qué cosas son 15.000 kilómetros para que la gente entienda? 15.000 kilómetros es prácticamente 6 veces Tumbes a Tacna en distancia, ¿no? Entonces, no es una empresa fácil, es una empresa complicada para cualquiera el manejo de eso, porque muchas de esas redes, como seguramente conoce Milton también, son de mucha antigüedad y tenemos problemas potenciales que pueden surgir a cada momento, como el caso que tuvimos en San Juan del Lurigancho a principios de año, ¿no? Entonces, también tiene, yo creo, dentro de los retos, hacer inversiones para monitorear estas tuberías matrices, de modo que sepa en cualquier momento y prevea que puedan ocurrir fallas. Ahora, Sedapal tiene mucho concurso de actividades privadas para tercerizar una serie de cosas. O sea, creo yo que Sedapal ya tiene un componente privado trabajando, pero siempre es la empresa la que lo tiene que administrar. O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos antes si privatizamos o no privatizamos, si necesita privatizar o no privatizar, es ver cómo la manejamos bien.
Ahora, Milton, si hablamos de los inicios del gobierno, de lo que fue el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, yo recuerdo mucho a quien ha sido uno de tus sucesores, Edmer Trujillo, que después ocupó otra cartera, haber focalizado bastante, no solamente el tema de Sedapal, sino todas las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Se hablaba de inversiones y es donde ahí, ya que el título de esta comparación se llama Mitos y Verdades, resurge un poco, ¿no? La idea que manejan mucho los trabajadores de Sedapal de que hay una intención de privatizar el servicio. En realidad, ¿esa política ha conducido a esta conclusión tan tajante que tienen los trabajadores? Sedapal es una compañía que se maneja, si uno le da una mirada macro, sus números macro están bastante bien alineados y se ve competitiva respecto de otras compañías proveedoras de agua y saneamiento en toda Latinoamérica. El tema es cuando tú la miras en detalle, hay cosas que pasan que sí requeriría un cambio más audaz en el modelo de gestión. Sedapal es una empresa que recibe transferencias del Ministerio de Vivienda de más de 500 millones por año. ¿Para qué? Para sustentar un plan de inversiones que ha sido muy ambicioso. El tema está en que la capacidad de ejecución de esas inversiones de Sedapal ha sido muy mala y muy limitada. Entre que tú tomas la decisión de hacer la inversión y abres el caño con agua, en promedio pasan 10.4 años. Cosa que en una gestión privada tú deberías tomar no más de 3 a 4 años. 10.4 años para hacer una inversión es bastante largo y genera pues que la población de Lima no tenga acceso a ese servicio que lo necesita para vivir. Entonces, efectivamente, si uno ve el tema macro, Sedapal se ve bien, pero si uno ya empieza a ver aspecto por aspecto, Sedapal necesita ya, como solemos conversar en una, claro, el tema de gestión. Yo había mencionado, porque recuerdo mucho las entrevistas que le hice a Edmer Trujillo acerca de la necesidad de invertir mucho en tecnología, que acortaría también evidentemente los plazos, ¿no? Donde se requiere una dinámica más grande. Y lo segundo, la capacitación también, obviamente, para administrar y gestionar esa nueva tecnología. ¿En los presupuestos está bien focalizada esa necesidad? Sí, sí, claro. El tema es que también en un contexto en el que es una empresa pública que tiene injerencia política, estas ideas que son fundamentales varían de autoridad en autoridad. Me explico. En lo que va del gobierno, desde que salió electo el presidente Kuczynski hasta ahora, ha habido 5 presidentes de Sedapal. Cada uno con una idea, cada uno con una visión. Algunos avanzan mucho, viene otro y se retrocede, porque no son solamente 5 presidentes, sino son 5 directorios. Entonces, es muy difícil avanzar en una gestión cuando tú tienes ese nivel de injerencia de la política en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Raúl, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles serían? Ya hemos planteado el problema, ¿no? Muy claramente. ¿Cuál es la decisión, crees tú, que deberíamos tomar para que Sedapal pueda lograr solucionar estos problemas que tenemos hoy en día? Mira, yo creo que, de hecho, la idea de una privatización de Sedapal, porque Sedapal es una empresa bastante grande, como lo definí en la primera intervención, va a tener un rechazo ciudadano muy fuerte. Lo ha demostrado, porque se intentó privatizar Sedapal, y se intentó muy fuerte privatizar Sedapal, y sin embargo se logró privatizarla, porque a la gente no le interesa mucho la parte de minería, ni la parte de electricidad, ni otro tipo de servicios públicos, ni telefonía. Eso estaba bien, pero que le tocaras el agua, ¿no? Y tuvieras un impacto como, por ejemplo, lo que estamos viendo en las tarifas de peaje, que están privatizadas, claro, ¿no? Entonces, eso te genera
un rechazo que a mí me parece que va a ser igual que lo que está ocurriendo con la licencia social en la minería, Malaya sea Además, la ciudadanía está bien organizada, claro, ¿no es cierto? En torno eso, al tema del agua, cuando hay audiencias públicas que yo he tenido ocasión de participar, son impresionantemente bien organizados. Acuérdate que dicen agua, sí, mina, no, lo cual es una Claro, barbaridad, pero ahí están. Pero ahí están. Entonces, yo creo que tenemos que vivir con esa realidad. Y más bien, sí, muy importante lo que acaba de decir Milton, tenemos que darle un horizonte de largo plazo. O sea, evitar ese inmediato corte de los presidentes. Yo digo, si tenemos magistrados en el Tribunal Constitucional que van por 5 años, si tenemos un contralor que va por 7 años, o 6 años, no sé, ¿por qué no tener un presidente de directorio y un directorio de Sedapal que, al igual que el Banco Central de Reserva, Que por vaya por ejemplo, 5 años. tenga por 5 años y puede implementar políticas generales de mediano y largo plazo? Lo decía también Francisco Dumble en su presentación. ¿Cómo le puedo yo exigir a los privados que yo tengo para que me mantengan las tuberías, que inviertan en equipos importantes de medición de caudales de flujo, de probar fracturas en tiempo real, en las tuberías, que me puedan prever lo de San Juan del Lurigancho y ese tipo de cosas? Si después alguien se lo puede Si quitar. le paro firmando contratos de cada año o de cada 2 años. O sea, tenemos que desterrar en empresas de esa magnitud como Sedapal, aun cuando son empresas públicas, el corto plazo, ¿no? Entonces tenemos que darle horizontes, tenemos que permitir que firmen contratos para mantenimiento de tuberías de agua potable, de alcantarillado, etcétera, con horizontes de 5 o más años, y tenemos que tener un directorio como el Banco Central de Reserva, con personas que tengan por lo menos 5 o 6 años y que tengan algo de autonomía también en manejo gerencial, y que tengan experiencia en empresas de esa magnitud. Yo creo que esa es la solución, porque el dueño sea un privado o sea un público, si tienen un presidente y un directorio y un cuerpo gerencial adecuado, no tienen ningún interés. ¿Cómo ves tú, Milton, Sí, el desafío de la solución? Yo concuerdo plenamente con la apreciación de Raúl. Yo creo que las condiciones políticas y sociales para una privatización de la empresa de agua no son muy buenas. De hecho, tuve una experiencia personal. En mi época salimos con el ministro de Economía de entonces, Miguel Castilla, para vender un paquete accionario al 50% que no resultó, porque ni siquiera el mercado se interesó por esa situación política y social. Pero sí creo que amerita soluciones que ya se están dando en el mundo. Por ejemplo, de contratos de gerencia con operadores privados de primer nivel en el mundo, lo cual evita el riesgo del incremento de la tarifa, porque es el Estado el que define las reglas. Eso pasa, por ejemplo, en aguas de La Habana, Claro. que tiene un contrato de gestión privado y la cosa funciona bien. Porque Con una empresa española, ¿no? Así es, Aguas Barcelona. Así es. Y entonces el problema es que cuando tú ves otra vez la micro y no solamente los números grandes de Sedapal, en gran parte los grandes números de Sedapal son buenos porque se están comiendo el mantenimiento rutinario. Tú tienes zonas del centro de Lima y del Callao con tuberías muy antiguas, donde los riesgos de colapso tanto del sistema de abastecimiento de agua como el de desagüe es muy grande, porque se han comido sistemáticamente año a año el mantenimiento rutinario. Entonces, eso se evita teniendo una gerencia profesionalizada donde tú los remuneres a partir de un fijo, pero además también con unos fijos y Algunas unas bonificaciones de éxito, ¿no? Claro. Bien, Milton, Raúl, muchísimas gracias por Muchas gracias. haber venido y haber preparado este tema con nosotros. César, definitivamente creo que ahí hay una buena solución, ¿ah? Claro ¿No? que sí. Además, como bien han señalado nuestros destacados panelistas, inversión privada no tiene tampoco por qué traducirse como un ajuste hacia arriba de las tarifas. Por el contrario, Milton estaba explicando y muy claramente, además en un paraíso socialista, entre comillas, como lo es la hermana República de Cuba, hay una muy importante participación privada a través de una empresa española. Y lo segundo, lo que ellos mencionaron, que me parece también interesante, lo subrayó Raúl,
Ha pasado 5 titulares de Sedapal Sí. solamente en este gobierno. Algo que pasa mucho, ¿no? No Perú, tanto, pero bueno, Salvador del Solar, el primer ministro, lo recuerdo que antes de salir de su puesto, señaló en un foro como un gran drama de que hubiera esta movilidad y esta inestabilidad en el mantenimiento de gestión, ¿no es cierto?, sobre todo de empresas. Pero mira, en su propio gobierno y en su propia narices ha ocurrido eso. Las buenas prácticas y las buenas ideas hay que copiarlas sin ninguna vergüenza y creo que ya hay países que lo hacen y por qué no hacerlo cuando estamos teniendo algunos problemas. Bien, para hablar justamente de temas importantes, viene ya la gran conferencia organizada por el grupo de Gama, el Perú Mining Business. Adelante, Alfredo, con la información. Perú Mining Business, el evento imperdible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico, sector minero, Elmer Cuba y Diego Macera. Planificación y oportunidades de negocio para proveedores, José Escafi y Ricardo Labó. Almuerzo minero networking. Exposición de CEOs, proyectos mineros más importantes del Perú. San Gabriel, Quellaveco y Ariana. De Argentina, proyecto minero Tacataca. Y de Chile, invitado especial Ricardo Reyes Piani, gerente corporativo de abastecimiento de Codelco con planes de negocio e incorporación de nuevos proveedores a su cadena de compras. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe o visite nuestra web www.rumbominero.com. Alfredo, muchas gracias. Y ya sabe usted, si es un importante proveedor del sector de construcción, infraestructura, no se olvide de anunciar en la revista líder del rubro, Perú Construye. Bien, César, muchas gracias por a ti, acompañarme. Jorge. No se olviden, amigos, los sábados y domingos estaremos tanto en su programa Rumbo Minero como en su programa Perú Construye a las 12 del día aquí por ATV+.